En verdad, habiendo David servido a su propia generación conforme al propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Hechos 13:36. Amados hermanos, hoy vamos a disfrutar del llamado de Dios y reflexionar sobre lo que estamos haciendo hoy para cooperar con Él en esta era. ¿Nos hemos consagrado a Dios? David vivió y cumplió el propósito de Dios en su generación. No se preocupó por perpetuar su nombre o su obra a través de estructuras terrenales, sino que se enfocó en ser fiel en el tiempo que le fue dado. Esto refleja una verdad profunda sobre la obra de Dios. Es viva, dinámica y nunca está limitada a un solo tiempo o lugar. Los siervos de Dios pasan, pero Él permanece, guiando su obra conforme a su soberana voluntad. Al reflexionar sobre este texto, podemos conectarlo con las palabras de Jesús en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Al igual que David, Jesús nos enseña la importancia de actuar en el presente, sin postergar, cumpliendo nuestra misión mientras tenemos oportunidad. Además, Mateo 6:33 nos exhorta: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Estas palabras refuerzan que la prioridad de nuestras vidas debe ser el propósito divino, y no las preocupaciones terrenales o ambiciones egoístas. La historia de David es un ejemplo poderoso de fidelidad. Enfrentó gigantes, como Goliat, y administró conflictos internos y externos, siempre buscando la dirección de Dios. Incluso en momentos de caída, como en el caso de Betsabé, mostró un arrepentimiento sincero, reafirmando su pacto con el Señor. Así como David, otros personajes bíblicos también vivieron intensamente para su generación. En el Antiguo Testamento vemos a José, que sirvió fielmente en Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones del hambre. Génesis 41. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, quien dedicó su vida al Evangelio, plantando iglesias y fortaleciendo a los hermanos en la fe. Hechos 20:24. Estos testimonios nos desafían a reflexionar sobre cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha dado. En nuestra generación enfrentamos desafíos como la ansiedad, la falta de propósito y las distracciones digitales. Muchos sienten que simplemente están sobreviviendo, sin cumplir algo significativo. Sin embargo, Dios nos llama a un propósito mayor, alineado a su reino. Nos invita a vivir con intencionalidad, priorizando lo eterno sobre lo pasajero. Señor, Dios eterno, te alabamos porque tu obra es perfecta y tú permaneces para siempre. Hoy, al meditar sobre el ejemplo de David y otros siervos fieles, te pedimos que nos ayudes a cumplir tu propósito en nuestra generación. Danos sabiduría para discernir tu voluntad, valentía para enfrentar los desafíos y humildad para reconocer que somos solo instrumentos en tus manos. Así como David venció gigantes y sirvió fielmente, y como José trajo provisión en tiempos de crisis, ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Enséñanos a buscar primero tu reino y tu justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Señor, líbranos de la ansiedad y de las distracciones que nos alejan de ti, que podamos trabajar mientras es de día, reconociendo que el tiempo es breve y precioso. Úsanos para traer esperanza y salvación a las personas a nuestro alrededor, como lo hizo Pablo en su generación. Entregamos nuestras vidas a ti y te pedimos que nos guíes en cada paso, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre y edifique tu reino. Te agradecemos, Padre, por separar este momento para estar juntos en tu presencia. En comunión, tu siervo Luis Trama y familia, en Cristo Jesús. Amén. Emmanuel os bendiga hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13.
Saludos, amados hermanos. Hoy vamos a disfrutar de esta maravillosa palabra de Dios que nos llama a la reflexión. ¿Qué representa la multitud, los opositores y todos aquellos que no están de acuerdo con nuestros pensamientos y con el Evangelio que Dios en Cristo nos dio? ¿Son nuestros enemigos, adversarios o, como dicen Josué y Caleb, son pan para que comamos y ofrenda para Dios? Solamente no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, 9. ¿Cómo estamos actuando ante el mundo que ha rechazado a nuestro Señor? ¿Son nuestros enemigos? ¿El Señor trató a quienes lo rechazaron como enemigos o los amó a cada uno de ellos? Jesús dijo a sus discípulos en Juan 4:32, pero Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Estos versículos nos llaman a la madurez espiritual y a la unidad entre los cristianos. Pablo habla del objetivo final de nuestra caminata, alcanzar la plenitud de Cristo, tanto en el entendimiento como en la práctica del amor. Es una meta elevada que solo puede ser alcanzada con humildad, paciencia y tolerancia mutua, especialmente cuando enfrentamos diferencias en las interpretaciones bíblicas. Dios nos llama no solo a conocer la verdad, sino a vivir la verdad en amor, reflejando la paciencia y la compasión de Cristo. En el Evangelio, Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo manejar las diferencias. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Este mandamiento resume la esencia de la unidad, incluso ante sus discípulos, que muchas veces no estaban de acuerdo o no comprendían plenamente sus enseñanzas. Jesús demostró amor incondicional y paciencia. La unidad en el cuerpo de Cristo se construye sobre este tipo de amor, que supera diferencias y conflictos. También vemos otra palabra relevante. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser pacificador implica renunciar al orgullo y buscar la reconciliación, incluso cuando enfrentamos oposición. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de unidad y tolerancia en la relación de Moisés con el pueblo de Israel. A pesar de las constantes murmuraciones y rebeliones del pueblo, Moisés intercedía por ellos, mostrando el amor de Dios. Señor, si perdonas su pecado, está bien, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32:32. Otro ejemplo es José, quien fue traicionado por sus hermanos, pero los perdonó y los ayudó en los momentos de necesidad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. En el Nuevo Testamento, Pablo también ejemplifica esto al abordar la división entre judíos y gentiles. Enseñó que todos somos uno en Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. Efesios 2:14. Podemos aplicar estos testimonios a nuestra vida diaria. Es común enfrentar desafíos en las relaciones, ya sea con familiares, compañeros de trabajo o hermanos en la fe. Las diferencias de opinión, el orgullo y las heridas son barreras comunes. Sin embargo, Dios nos llama a responder con amor, paciencia y humildad. Cuando renunciamos a nuestro ego para buscar la reconciliación, estamos creciendo en madurez espiritual y acercándonos a la unidad descrita en Efesios 4:13. Señor, nos reunimos en tu presencia esta mañana para agradecerte por tu paciencia, amor y gracia. Gracias por mostrarnos que la unidad es un reflejo de tu corazón.
Padre, pedimos que nos enseñes a amar como Cristo amó, a perdonar como Él perdonó y a tolerar las diferencias con paciencia y humildad. Danos un espíritu de pacificadores para que podamos ser llamados tus hijos. Ayúdanos a vencer el orgullo, a rechazar cualquier sentimiento de superioridad y a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Sabemos que esto requiere esfuerzo y renuncia, pero confiamos en tu Espíritu Santo para moldear nuestros corazones. Señor, oramos por aquellos que enfrentan conflictos hoy, ya sea en las familias, en las iglesias o en las relaciones diarias. Que tu paz y tu amor prevalezcan. Así como fortaleciste a José en Egipto, a Moisés en el desierto y a Pablo ante las divisiones, fortalécenos también para ser instrumentos de reconciliación y unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Confiamos en tu dirección. A ti sea la gloria. Estamos felices y contentos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, nos has contado en tu presencia, en comunión contigo, tu siervo Luis Trama y su familia en Cristo Jesús. Emmanuel os bendiga. Por este niño oraba yo, y el Señor me concedió la petición que le había hecho, por lo cual también lo traigo como devuelto al Señor. 1 Samuel 1:27, 28. Amados hermanos, esta palabra nos coloca delante de la profundidad de la relación entre Ana y Dios, que se manifestaba a través de la oración. Aquí vemos a Ana entregando al Señor lo más precioso que tenía, su hijo Samuel. Sin embargo, esta entrega no fue hecha con tristeza ni con sentimiento de pérdida, sino en adoración, pues ella reconocía que todo lo que tenía venía del Señor. En el Evangelio vemos esta misma actitud de rendición y entrega en las enseñanzas de Jesús. Él nos invita a confiar plenamente en el Padre Celestial. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:31-33. Este versículo nos enseña que confiar en Dios y ponerlo en primer lugar es el camino para vivir una vida plena y de verdadera adoración. Podemos ver también el mismo sentimiento de Ana en el testimonio que el apóstol Pablo nos da en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo muestra que la adoración va más allá de las palabras o rituales. Implica una entrega total de nosotros mismos a Dios, reconociendo que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Pensemos en situaciones de la vida cotidiana que reflejan esta entrega. ¿Cuántas veces oramos pidiendo algo a Dios con todo el corazón? Tal vez sea un empleo, la restauración de una relación o incluso un milagro en nuestra salud. Y cuando Dios nos responde, ¿somos capaces de devolver el control total de esa bendición al Señor, reconociendo que Él es el dador de todas las cosas? Este es el desafío que Ana nos presenta. Ella tenía un deseo profundo de tener un hijo, pero al recibirlo, entendió que él pertenecía a Dios. En el Antiguo Testamento, podemos comparar la actitud de Ana con la de Abraham. Él también recibió de Dios lo que más valoraba, su hijo Isaac. Cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, Abraham, aunque no entendía, obedeció, confiando en la provisión divina. Génesis 22, 1-14. En el Nuevo Testamento encontramos a María, la madre de Jesús, como un testimonio de entrega. Cuando recibió la noticia de que sería la madre del Salvador, María dijo,
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Tanto Abraham como María, así como Ana, nos enseñan que la verdadera adoración es confiar plenamente en Dios y entregarle lo que más valoramos. Hoy, quizás el desafío sea confiar en Dios en medio de las incertidumbres de la vida. Muchos enfrentan problemas como ansiedad, desempleo o conflictos familiares. La tentación de buscar soluciones propias es grande, pero la historia de Ana nos recuerda que la oración sincera y la entrega a Dios nos llevan a la verdadera paz. Cuando oramos con fe y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, reconocemos que Él tiene el control de todas las cosas. Señor Dios Todopoderoso, así como Ana, queremos aprender a confiar plenamente en ti. Hoy ponemos delante de ti nuestros sueños, nuestras preocupaciones y todo lo que tenemos de más precioso. Ayúdanos a reconocer que todo viene de ti y te pertenece. Enséñanos a adorarte de manera verdadera, entregando nuestras vidas como sacrificio vivo. Que nuestra confianza esté siempre en ti, incluso cuando no entendamos tus caminos. Gracias por ser nuestro proveedor, consolador y Padre amoroso. Que el testimonio de Ana, Abraham y María sea el mío y nos inspire a vivir una vida de fe y entrega total. Te agradecemos, Padre, por este tiempo juntos que podemos compartir contigo y todo lo que nos has dado, en comunión contigo. Tu siervo Luis Trama y su familia en Cristo Jesús. Amén. Emanuel os bendiga. De buena gana me gastaré y aún me dejaré gastar. 2 Corintios 12:15. Amados hermanos, hoy trabajaremos en los preciosos testimonios de hombres que dedicaron sus vidas al servicio de Dios, llegando incluso a derramar su propia sangre como mártires por Él y para Él. El apóstol Pablo, al escribir estas palabras, expresaba su entrega total al servicio de Dios y a la edificación de la Iglesia, incluso si esto significaba sufrimiento, sacrificio e incomprensión. Sabía que su vida se consumía por el propósito mayor de llevar el Evangelio al mundo. Esta disposición refleja la esencia del llamado cristiano: gastarse por el reino, incluso cuando no trae reconocimiento humano. En el texto vemos el relato de alguien que, como Pablo, fue confrontado por la aparente falta de éxito a los ojos del mundo. Pero la verdadera medida del éxito no está en los estándares humanos, sino en la fidelidad al propósito de Dios. Cuando dedicamos nuestra vida al Señor, incluso en medio de dificultades y pérdidas, somos inundados por su gloria. Así como ese siervo encontró fuerzas para alabar a Dios en medio de la duda, debemos recordar que nuestra entrega es preciosa a los ojos del Señor. En el Evangelio, Jesús nos enseña sobre este tipo de dedicación. En Mateo 16:24-25, declara: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la hallará. Jesús nos llama a renunciar a nuestros propios intereses y vivir para Él, sabiendo que la verdadera recompensa está en su presencia. Un testimonio práctico de esta entrega está en la vida de Ana, en 1 Samuel 1. A pesar del dolor y del desprecio que enfrentaba por no tener hijos, dedicó su vida a buscar al Señor con intensidad. Cuando recibió la bendición de Samuel, cumplió su promesa de entregarlo al servicio de Dios, mostrando que su corazón estaba totalmente alineado con la voluntad divina. Otro testimonio es el de Esteban en el Nuevo Testamento. Hechos 7. Fue apedreado por proclamar el Evangelio, pero incluso en el momento de su muerte, su rostro brillaba como el de un ángel, reflejando la gloria de Dios. En Hechos 7:55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo:
Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y en Hechos 7:59-60. Mientras apedreaban a Esteban, éste oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió. Esteban se gastó completamente, no buscando salvar su propia vida, sino glorificar a Dios en todo. Hoy, muchas personas enfrentan situaciones en las que su esfuerzo o sacrificio parecen no ser valorados, sea en el trabajo, la familia o incluso el ministerio. Pensemos, por ejemplo, en alguien que se dedica al máximo para sostener su hogar, pero aún enfrenta dificultades económicas, o en un padre o madre que ora incesantemente por un hijo distante de Dios, sin ver resultados inmediatos. Estas situaciones pueden hacernos cuestionar si nuestro esfuerzo vale la pena. Sin embargo, el llamado de Dios es a seguir gastándonos por lo que importa eternamente. Como Pablo afirma en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Señor amado, agradecemos por tu palabra que nos enseña el valor de gastarnos por ti y por tu reino. Ayúdanos a encontrar alegría en servirte, incluso cuando los resultados no son visibles o cuando el mundo nos cuestiona. Danos la fuerza para continuar firmes, sabiendo que nuestra recompensa está en ti. Padre, miramos ejemplos como el de Ana, Esteban y Pablo, quienes lo entregaron todo por amor a ti. Que podamos seguir ese camino de fidelidad y valentía, confiando en que tú estás con nosotros en cada paso. Renueva nuestras fuerzas esta mañana y capacítanos para vivir para tu gloria. La verdadera grandeza no está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad al propósito divino. Gastarse por Dios es encontrar la verdadera vida. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que hemos sido contados en tu presencia, en tu comunión. Tu siervo Luis Trama y su familia en Cristo Jesús. Emmanuel os bendiga. Amén. Paloma mía, que andas por las grietas de los peñascos, en el escondite de las rocas escarpadas, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Cantares 2:14. Amados hermanos, hoy vamos a disfrutar de este verso poético, extraído del libro de Cantares, que es una hermosa representación de la intimidad que Dios desea tener con nosotros. Aquí, la paloma simboliza el alma que busca refugio y seguridad en las alturas de las rocas, representando al Señor como el refugio perfecto. Dios nos llama a mostrar nuestro rostro, a abrir nuestro corazón y a ponernos en su presencia, porque Él se deleita en nuestra voz y en nuestra comunión. Sin embargo, muchas veces nos escondemos, ya sea por miedo, distracción o culpa, y evitamos esa proximidad. La dificultad de estar en la presencia de Dios es algo que todos enfrentamos. Es más fácil involucrarnos en el trabajo, la rutina y las ocupaciones del día a día que detenernos y dedicar tiempo a la oración, especialmente en la quietud de la madrugada o de la mañana. Sin embargo, como dice el texto, esos momentos de intimidad tienen un valor incalculable. Es allí, en su presencia, donde encontramos paz, dirección y renovación espiritual. En el Evangelio encontramos que Jesús da gran énfasis a la oración. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este ejemplo de Jesús nos enseña la necesidad de separar tiempo, incluso en medio de las prisas, para estar con Dios. Además, en Mateo 6:6, Él nos instruye: Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Este es un llamado a buscar a Dios con sinceridad, lejos de las distracciones, confiando en que Él está presente y atento. Así como en Cantares, el deseo de Dios es que escuchemos su voz y que Él escuche la nuestra. La historia de Ana, en 1 Samuel 1:10-20, es un ejemplo claro de esto. Ella buscó a Dios con todo su corazón, en lágrimas y oración, porque deseaba un hijo. Sin embargo, incluso antes de que su súplica fuera atendida, encontró paz al derramar su alma delante del Señor. Esto nos enseña que la oración, más que obtener respuestas, se trata de establecer una conexión viva con Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el testimonio del apóstol Pablo, quien constantemente oraba y exhortaba a las iglesias a hacer lo mismo. En Filipenses 4, 6-7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así como Pablo, somos llamados a transformar nuestras ansiedades en oración y experimentar la paz que viene de Dios. Hoy, muchos enfrentan la dificultad de encontrar tiempo para orar en medio de preocupaciones diarias como el trabajo, la familia y los desafíos personales. Piensen, por ejemplo, en alguien que enfrenta problemas financieros. La tentación es buscar soluciones prácticas inmediatas, sin antes rendirse al Señor en oración. Sin embargo, como vemos en la historia de Elías en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:36-39, Dios se manifiesta poderosamente cuando confiamos en Él de todo corazón. Elías enfrentaba una crisis nacional de idolatría, pero en lugar de depender de estrategias humanas, oró al Señor, y Dios respondió con fuego del cielo. Señor amado, Padre que habitas en las alturas, pero que también elegiste morar en nuestros corazones, nos acercamos a ti esta mañana con humildad y gratitud. Gracias por llamarnos a estar en tu presencia y recordarnos que tu voz es dulce y tu rostro encantador. Perdónanos por tantas veces priorizar otras cosas en lugar de buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a vencer las distracciones y la ansiedad que intentan alejarnos de ti. Así como Jesús se retiraba para orar en lugares tranquilos, danos fuerza para hacer lo mismo. Enséñanos a confiar en ti como Ana confió, entregándolo todo en tus manos, y danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, esta mañana clamamos por aquellos que enfrentan dificultades en sus vidas, ya sean financieras, emocionales o espirituales. Así como Elías confió en ti para responder a su clamor, queremos confiar en que tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Renueva nuestras fuerzas y guía nuestros pasos en este día. Entregamos nuestras voces y corazones a ti, porque deseamos vivir en tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Recuerden, el Señor desea escucharlos. Se alegra cuando nos acercamos, incluso en medio de nuestras debilidades. Que puedan experimentar la dulzura de estos momentos con Dios esta mañana. Te agradecemos por este tiempo que podemos pasar en tu presencia. Ayúdanos a caminar contigo hoy, Padre. Te agradecemos, Padre, por este tiempo juntos que podemos compartir contigo y todo lo que nos has dado, en comunión contigo. Tu siervo Luis Trama y su familia en Cristo Jesús. Amén. Emanuel os bendiga.